Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestros estudios bíblicos de preparación, para poder cumplir efectivamente con nuestra misión como pueblo de Dios en este final de los tiempos, la cual es restaurar los muros y calzadas derribados de la santa ley de Dios, y así preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesús por segunda vez aquí a la tierra. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 27 de marzo de 2021, la cual estará centrada en torno a la gran prueba de fidelidad que tuvieron que atravesar los tres jóvenes judíos, Ananías, Misael y Azarías, prueba que consistió en elegir entre mantenerse obedientes a la ley de Dios u obedecer bajo amenaza de muerte al decreto del rey Nabucodonosor, que les obligaba a inclinarse ante una imagen de oro que éste había construido en el campo de Dura, allá en Babilonia, so pena de morir quemados en un horno de fuego si es que no le obedecían. Afortunadamente, y para asombro del rey y de su corte idolátrica, los tres jóvenes judíos eligieron mantenerse fieles obedeciendo a Dios y a su santa ley. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y buen Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra profética, la cual es una luz que nos alumbra en estos tiempos de oscuridad, confusión y engaño. Te pedimos en esta hora tu bendición y la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y también para poder explicarla y aplicarla en nuestras vidas, pues queremos honrarte y serte fieles, andando en obediencia a tus santos mandamientos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título Una prueba de fuego. Bien, el título es muy ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues estará centrada en torno a la difícil prueba que tuvieron que afrontar los tres jóvenes judíos, Ananías, Misael y Azarías, pues en el reino de Babilonia se les obligó por medio de una ley a rendir culto a una gran imagen de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a construir. Esta imagen de oro era una representación de aquella misma imagen que él había visto en aquel misterioso sueño que tuvo y que había olvidado, pero que Daniel se lo reveló. Entonces, nuestros tres jóvenes decidieron no inclinarse ni adorar a esta gran imagen, pues esto iba en contra de la ley de Dios. En otras palabras, ellos escogieron obedecer a la ley de Dios antes que la ley del rey Nabucodonosor, pues para los tres jóvenes hebreos, la ley de Dios tenía prioridad y mayor jerarquía que el decreto de muerte del rey Nabucodonosor. Como pensamiento conductor de esta lección, tenemos el siguiente versículo de introducción en Hechos 5:29 que nos dice que es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, el cual es un versículo que guarda armonía con la idea antes expuesta, pues nos enseña que ante el dilema de escoger entre lo que ordena Dios y lo que ordenan los hombres, es preciso decidirnos por obedecer a Dios antes que a los hombres, pues para nosotros como Iglesia del Señor, las leyes de Dios tienen mayor jerarquía que las leyes de los hombres o las leyes de los estados, por lo que nosotros debemos dar prioridad a lo que Dios nos ordena en su santa palabra. Este es un principio que debemos practicar, pues pronto, muy pronto, llegará el momento cuando nos veamos en este dilema de escoger entre las leyes de Dios o las leyes de los gobiernos. Y si nosotros no priorizamos las leyes de Dios en nuestras decisiones, entonces sencillamente nos perderemos. Bueno, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice: La imagen babilónica del rey y el decreto. Pregunta número 1. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor en el apogeo de su poder?
¿Y qué le motivó a dar esta orden? Bien, la escritura nos dice que el rey Nabucodonosor mandó a construir una gran estatua de oro puro, de 60 codos de altura y 6 codos de anchura, que sería más o menos como de 27 metros de alto y casi 3 metros de ancho. Esto en alusión a la gran imagen que él había visto en aquel sueño profético que había olvidado, pero que el joven Daniel le ayudó a recordar. Con la construcción de esta gran estatua de oro, el rey no solo demostraba su retorno a la idolatría que antes había abandonado al conocer a Jehová, el Dios de Daniel, sino que también expresaba su intento de desafiar tanto a Dios como a la voluntad de Dios, la cual estaba expresada en aquella visión profética que le fue revelada y explicada por el joven Daniel, de que su reino sería solamente un reino temporal y que tendría un final, y que luego le sucederían otros reinos que también serían temporales, hasta el establecimiento de un reino final, el cual sería el reino de los santos de Dios, un reino que perduraría para siempre. Era pues esta colosal construcción una actitud de abierta rebeldía a los propósitos de Dios. Sin embargo, como veremos, los planes del rey Nabucodonosor se verían frustrados por la actuación de 3 jóvenes judíos, miembros de su corte. Estos serían Ananías, Misael y Azarías. Tenemos también una importante subpregunta que nos dice: ¿qué le motivó al rey a dar esta orden? Bien, lo que le motivó al rey a dar la orden de edificar esta gran estatua de oro fue la recomendación de sus sabios babilónicos de construir una gran imagen similar a la que él había visto en su sueño, pero que sea de oro puro, y no de una mezcla de oro, plata, bronce, hierro y barro cocido, tal como era la imagen que él había visto en su sueño. Pues al construirla de oro puro, estaría simbolizando la grandeza y esplendor del reino de Babilonia. Sin embargo, lo que en el fondo demostraba esta construcción era una expresión de desafío a Dios, pues con esto se quería demostrar que Babilonia no se desmoronaría ni sería sustituida por otros reinos, sino que permanecería para siempre, al ser construida totalmente de oro. Con esto se refutaba abiertamente a la profecía de Dios y a Dios mismo. Así está escrito por Ellen White en la página 370 y 371 del libro Profetas y Reyes. Y todo esto ocurría porque con el paso del tiempo, el rey Nabucodonosor dejó de honrar a Dios, al Dios de Israel, y se volvió a la adoración de sus ídolos con mayor fanatismo y resolución que antes, por lo que sus sabios caldeos, aprovechándose de esta conducta del rey, le propusieron que construyera aquella gran imagen de oro puro. Es decir, que la idea de construir la estatua de oro no provino del rey Nabucodonosor, sino de sus sabios, magos y astrólogos que habitaban en su espléndida corte. En realidad, apreciados hermanos, esta actitud de Babilonia de refutar o de contradecir a las profecías de Dios y a Dios mismo es la conducta de la actual Babilonia, la Babilonia de nuestro tiempo, pues ella se rebela contra las profecías de Dios y desafía a Dios mismo. Así lo encontramos escrito en Daniel 7:25, que nos dice que el cuerno pequeño del Vaticano intentará cambiar los tiempos y la ley, y prosperará en su intento. Bueno, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Quiénes fueron convocados a la dedicación de la imagen? Y cuando todos estaban reunidos, ¿qué orden proclamó el heraldo real? Bien, para la dedicación o inauguración de la gran imagen de oro que se había levantado en el campo de Dura, el rey Nabucodonosor convocó en primer lugar a todas las autoridades de su gobierno, es decir, a los sátrapas, magistrados, consejeros, jueces
y gobernadores de las provincias de Babilonia. Y además de esto, se convocó de parte del rey a todos los pueblos que formaban parte de la Gran Babilonia, para que estuviesen también presentes en la dedicación de esta estatua de oro. Así está escrito en Daniel capítulo 3, versos 3 y 4, en donde se nos dice que fueron convocados tanto las autoridades de Babilonia como todos los pueblos, naciones y lenguas que formaban parte de este gran reino. Es decir, Nabucodonosor convocó a todos los pueblos que formaban parte de su espléndido imperio para la dedicación o inauguración de esta gran imagen de oro. Y esto es muy similar a lo que nos dice Apocalipsis 13:16 al hablarnos de aquel poder que convocó a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, para adorar a aquella imagen que, espiritualmente hablando, también se había construido en el cercano tiempo del fin. Tenemos también una importante subpregunta que nos dice: cuando todos estaban reunidos, ¿qué orden proclamó el heraldo real? Bueno, cuando ya todos los pueblos y autoridades de Babilonia estaban reunidos en el campo de Dura, seguramente en algún día específico, para la inauguración de esta gran estatua de oro, el heraldo del rey ordenó que todos se postraran y adoraran a esta gran imagen de oro que había construido el rey Nabucodonosor. Y también declaró que si alguno no se postraba ante esta gran imagen, inmediatamente sería echado en un horno de fuego. De esta manera se manifestaba no solo la arrogancia del rey, sino su actitud totalitaria y abusiva al obligar a todo su reino que Dios le había entregado, a reconocer a aquella estatua de oro como si fuese un dios a quien adorarle, con el agravante de condena a muerte a todo aquel que no obedeciese a esta orden. Y aunque esta historia ocurrió en el pasado, sin embargo, este relato es también una ilustración de lo que sucederá en el tiempo del fin, cuando la Babilonia final, aquella de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, ordene a toda la tierra a adorar a aquella imagen espiritual que habrán construido, con el agravante de que se condenará a muerte a todo aquel que no adore a esta imagen. En Daniel 7:25 se nos profetiza que este futuro gobierno o futuro sistema que dominará a toda la tierra hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y hablará palabras contra el Altísimo Dios. Estemos entonces, apreciados hermanos, apercibidos de todo esto. Bien, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice: 3 jóvenes permanecen ante Dios. Pregunta número 3. ¿Qué hicieron bajo esta increíble presión los representantes de las naciones conquistadas, pero quienes no podían adorar a esta imagen? Bien, ante la presión del amenazante decreto del rey de Babilonia, que obligaba a todos los pueblos que se hallaban reunidos allí en el campo de Dura a postrarse ante la imagen de oro, todos ellos se postraron. El temor a morir horriblemente quemados en un horno de fuego por desobedecer la orden del rey los impulsó a adorar esta estatua de oro. Por eso, cuando oyeron el sonido de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa y demás instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se inclinaron ante esta gran imagen de oro. Así está relatado este acontecimiento en los versículos 7 y 8 del capítulo 3 del libro de Daniel. Fue una decisión bajo presión, que no indicaba fe o reverencia a este falso Dios, sino tan solo demostraba temor de parte de los pueblos a este abusivo rey, quien, al contar con la ventaja de la fuerza de las armas, podía hacer lo que se le antojara en este gran imperio. Tenemos además una importante subpregunta que nos dice: ¿pero quiénes no podían adorar a esta imagen?
o mejor dicho, ¿quiénes no adoraron esta imagen? Bueno, no todos los que se hallaban presentes de esta vasta muchedumbre de pueblos que se reunió en el campo de Dura para la dedicación de esta imagen de oro, se inclinó y honró esta estatua, pues hubieron 3 jóvenes judíos que también estuvieron presentes en la inauguración de la estatua de oro, pero que ante la orden del heraldo del rey de inclinarse y honrar a la estatua de oro, no se inclinaron ni la honraron, sino que permanecieron de pie sin temor al amenazante decreto de muerte del rey. Por eso, un grupo de varones babilonios, al ver esto y reconociendo quiénes eran los varones judíos, fueron a donde el rey Nabucodonosor y los acusaron de desobediencia y falta de respeto a la autoridad del rey. Su envidia por la elevada posición de estos jóvenes judíos dentro del gobierno del rey les impulsó a acusarlos maliciosamente. Ellen White, en la página 372 del libro Profetas y Reyes, nos cuenta que en la fecha indicada para la dedicación de esta imagen, una vasta muchedumbre de pueblos se reunió en el campo de Dura, y ninguno se atrevió a desobedecer el mandato del rey de adorar a esta imagen. Ninguno, salvo 3 jóvenes hebreos, miembros de su corte real. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué otra oportunidad ofreció el rey a los jóvenes? Bien, el rey Nabucodonosor, al ser informado acerca de la desobediencia de los jóvenes judíos, Ananías, Misael y Azarías, tomó la decisión de darles una segunda oportunidad, pues consideró que sería justo o mejor corroborar la versión de sus sabios. Y aunque estaba furioso por esta desobediencia de los jóvenes, pidió que fuesen traídos ante él. Y los 3 jóvenes judíos fueron traídos ante él. Y entonces el rey Nabucodonosor les preguntó, ofreciéndoles una segunda oportunidad: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Es decir, el rey no les acusó directamente de aquella falta, sino que les preguntó si realmente era cierto que habían desobedecido la orden de adorar a la imagen. Sin embargo, luego prosiguió: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Bien, esta fue la acción que decidió seguir el rey, y así lo hizo, ya que sabía que estos jóvenes eran eficientes en su trabajo atendiendo los negocios del rey, y además conocía acerca de la gran sabiduría que ellos tenían, ya que él mismo los había examinado y los había hallado hasta 10 veces mejores que los demás príncipes de su reino. Por eso es que el rey tomó esta decisión de darles una segunda oportunidad. Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué amenaza llevaría a cabo el rey si rechazaban su orden? Bien, el rey Nabucodonosor también agregó a su propuesta la amenaza de que echaría a los 3 jóvenes hebreos en un horno de fuego ardiendo si ellos se rehusaban a adorar la imagen de oro que él había construido. Intentaba a través de la amenaza de muerte conseguir la obediencia de estos 3 jóvenes. Creía el rey que los jóvenes, en su afán de salvar sus vidas, terminarían inclinándose ante la imagen de oro. Por eso es que les ofreció estas 2 opciones: la vida si ellos se mostraban dispuestos a obedecer al rey y a la orden de adorar a la imagen de oro, y la muerte si es que se rehusaban a obedecer la orden del rey. La situación para los jóvenes hebreos se estaba complicando. Su deseo de mantenerse fieles al Dios de Israel los estaba llevando a poner sus vidas en peligro. Realmente estaban estos 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, entre la espada y la pared. ¿Serían realmente capaces de inclinarse y adorar a la imagen de oro
hecha por artesanos babilonios, conociendo que el segundo mandamiento de la ley de Dios les ordenaba a no inclinarse a ninguna imagen, sino solamente al Dios de Israel, su fe en Jehová estaba siendo probada de una manera severa. Delante de ellos se presentaba el dilema de apostatar de su fe para salvar sus vidas o de mantenerse fieles a Jehová y con ello perder sus vidas de una manera cruel en aquel horno de fuego ardiendo. El rey creía que los tres jóvenes hebreos se decidirían por la opción más fácil, es decir, por inclinarse ante la imagen, y por eso agregó, para hacer la situación más difícil para los jóvenes, y que Dios os podrá librar de mis manos. Satanás se frotaba las manos, creyendo que esta vez conseguiría hacer apostatar al remanente de Dios. Creía que esta batalla la ganaría. Sin embargo, y como veremos más adelante en las dos últimas preguntas, estos jóvenes se decidirían valientemente a mantener firmes su fe en el Dios de Israel. Bien, pasemos entonces a nuestras dos últimas preguntas. Tenemos un subtítulo final que dice: Adherencia santa a los principios. Pregunta número 6. ¿En quién confiaban los tres jóvenes? Los tres jóvenes hebreos confiaban realmente en Jehová, el Dios de Israel. Por eso decidieron rechazar la oportunidad que les brindaba el rey de Babilonia de demostrar que podían obedecerle adorando a la imagen de oro. Y poniendo toda esta difícil situación en manos de Jehová, a pesar del peligro de muerte que corrían, declararon tajantemente que no adorarían a la imagen del rey Nabucodonosor. De esta manera, sacaron a relucir su sólida y firme fe o confianza que poseían en el Dios de Israel. Sabían que el Dios de los cielos es un Dios vivo que está presente, contemplando todas las situaciones por las que atraviesan sus criaturas, y más especialmente su pueblo escogido, y que no dejará caer a ninguno de sus pequeñitos, sino que los alentará y acompañará en la angustia y en la adversidad, siempre y cuando ellos decidan serle fieles. Es por eso que con certeza y convicción absolutas, pero también con firmeza, valentía y determinación, los tres jóvenes hebreos respondieron así al rey más poderoso de la tierra en ese entonces: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fueron palabras claras, breves y concisas que demostraban la confianza y lealtad absoluta de estos tres jóvenes hebreos en el Dios de los cielos y en su santa y perfecta ley. Decidieron que no faltarían a ninguno de los mandamientos de nuestro amado Padre que está en los cielos, sino que se mantendrían fieles y firmes, obedeciendo cada uno de los preceptos del Señor, aún a costa de sus propias vidas, pues creían firmemente en Dios y amaban más que a sus propias vidas a la roca de su salvación. Qué importante lección de lealtad y confianza nos dan Ananías, Misael y Azarías. Su fe era sólida y firme y a prueba de fuego. Y así también debe de llegar a ser nuestra fe, apreciados hermanos, una fe como la de Misael, Ananías y Azarías. Y seguramente, con el estudio de nuestras Biblias, la oración sincera y la ayuda de Dios, lo conseguiremos. Y esto es necesario tenerlo en cuenta, pues pronto, muy pronto se levantará en la tierra la Babilonia del tiempo del fin, con un inmenso poder como para someter a todos los pueblos de la tierra. Y así como la Babilonia del pasado, también mandará a todas las naciones y pueblos de la tierra a que llevemos su marca, el 666, si queremos poder comprar y vender. Meditemos en esto, apreciados hermanos, y sigamos el ejemplo de estos valientes jóvenes que decidieron mantenerse fieles a Dios aún a costa de sus propias vidas. Bien, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. Sin embargo, ¿con qué posibilidad debían contar?
¿Y qué decidida posición tomaron a pesar de la terrible amenaza? Bien, dada esta firme respuesta que los tres jóvenes hebreos expresaron al rey Nabucodonosor, de que el Dios de Israel los libraría tanto de aquel decreto de muerte como del mismo horno de fuego, y que por eso no adorarían a aquella estatua de oro, a pesar de esto, ellos se enfrentaban a la posibilidad de que esta liberación no ocurriese, pues así como nuestros pensamientos son más bajos que los pensamientos de Dios, era realmente posible que no ocurriese el rescate por parte de Dios, ya que esto era lo que ellos pensaban, y tal vez Dios podría tener otros planes u otros propósitos para con ellos. Se enfrentaban entonces a la posibilidad real de morir literalmente quemados, y ellos eran conscientes de esto. Es por eso que ellos agregaron a su declaración la siguiente expresión: y si no, queriendo decir con esto que si Dios no interviene a favor de ellos, y si no, sepas, oh rey, que aún así tampoco serviremos a tus dioses ni adoraremos a la estatua que has levantado. Fue una declaración final en la que se veía su total determinación de no apostatar por ningún motivo de su fe en el Dios de Israel, ya sea adorando a otros dioses o inclinándose a esta imagen del campo de Dura. Habían pues resuelto permanecer leales al Dios de los cielos y a su santa ley, pasara lo que pasara. Fue una demostración y una exhibición de firmeza y lealtad absolutas al Dios de Israel, y de una fe inquebrantables, que dejaron asombrados tanto al rey Nabucodonosor como a su corte de sabios idólatras. Y así también debe llegar a ser nuestra fe, apreciados hermanos, una fe como la de Misael, Ananías y Azarías. Por eso oremos con más fervor y convicción que antes, y pidamos a Dios que nos aumente la fe en Él. Este es mi deseo, apreciados hermanos, en el nombre de nuestro amado y divino Salvador, Cristo Jesús. Que el Señor os guarde. Amén.